Buenas noches, mi nombre es Eneco, y soy un apasionado de la historia y el folclore de mi tierra, el País Vasco. Siempre me han fascinado las leyendas que se transmiten de generación en generación. Fue esta curiosidad la que me llevó a Zugarramurdi, un pequeño pueblo en el Pirineo navarro, famoso por su historia de brujas y aquelarres. Nunca imaginé que lo que encontraría allí cambiaría mi paradigma para siempre. Era una tarde de octubre cuando decidí emprender el viaje. Las hojas caían lentamente de los árboles y el aire fresco del otoño traía consigo un aroma a tierra mojada y leña quemada. Conduje durante horas, atravesando caminos sinuosos y bosques espesos hasta llegar finalmente a Zugarramurdi. El pueblo tenía un aire misterioso, como si las sombras de su pasado aún rondaran por sus calles. Mi primera parada fue en el Museo de las Brujas, un lugar dedicado a preservar la historia y las leyendas de la región. Al entrar fui recibido por una mujer mayor, de aspecto amable y ojos brillantes, que se presentó como Itziar. Me contó sobre los juicios de brujas que tuvieron lugar en el siglo XVII, y cómo muchas mujeres del pueblo fueron acusadas de practicar la brujería y condenadas a la hoguera. Después de recorrer el museo, Itziar me sugirió visitar la cueva de Zugarramurdi, donde se decía que las brujas se reunían para celebrar sus aquelarres. Intrigado, me dirigí hacia allí, siguiendo un sendero que serpenteaba a través del bosque. La cueva era imponente, con su entrada oscura y amplia que parecía la boca de un monstruo esperando devorar a quien se atreviera a entrar. Entré en la cueva con cautela, sintiendo cómo la temperatura descendía a medida que avanzaba. La luz del día se desvanecía y las sombras se alargaban, creando formas inquietantes en las paredes de roca. En el fondo de la cueva encontré un círculo de piedras y velas derretidas, signos evidentes de rituales antiguos. Mientras exploraba el lugar, escuché un susurro que parecía provenir de lo más profundo de la cueva. Me detuve tratando de identificar el origen del sonido, pero no había nadie a la vista. El susurro se convirtió en una especie de canto, un cántico en euskera antiguo, que yo no lograba entender del todo, pero que me llenaba de una inquietud creciente. Decidí salir de la cueva y regresar al pueblo, pero al darme la vuelta, noté una figura a la entrada. Era una mujer joven, de cabellos oscuros y ojos penetrantes. Vestía ropas antiguas. Me miraba fijamente sin moverse. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida. Al llegar, la figura había desaparecido. Confundido y asustado, regresé al pueblo y me dirigí a la taberna local, donde esperaba encontrar algo de consuelo y calidez. El lugar estaba lleno de lugareños y al entrar, todas las conversaciones se detuvieron por un instante. Sentí sus miradas sobre mí, pero pronto el bullicio volvió a llenar el ambiente. Me senté en una mesa y pedí un vaso de sidra. Un hombre mayor, con una barba espesa y mirada aguda, se acercó y se sentó frente a mí. Se presentó como Mikkel, y al notar mi estado de agitación, me preguntó qué me había llevado a Zugarramurdi. Le conté sobre mi interés en la historia y las leyendas del lugar, y sobre mi experiencia en la cueva. Mikkel escuchó atentamente, y cuando terminé, me miró con gravedad. «Hay cosas en este pueblo que es mejor no perturbar», dijo. «Las brujas de Zugarramurdi no son solo una leyenda. Sus espíritus aún vagan por aquí, y no les gusta que los forasteros se metan en sus asuntos». Intenté reírme, pensando que solo quería asustarme y estaba de broma. Pero su mirada era seria y llena de advertencia. «Hace muchos años», continuó, «hubo una bruja especialmente poderosa, llamada Amaya. Era conocida por sus habilidades en la magia negra y por su belleza hipnótica. Dicen que fue traicionada por su propio amante y entregada a la Inquisición. La quemaron en la hoguera, pero antes de morir, lanzó una maldición sobre el pueblo y juró regresar para vengarse. Esa noche, regresé a mi alojamiento con el peso de las palabras de Mikkel en mi mente. La habitación era sencilla pero acogedora, con una cama de madera y una ventana que daba a las montañas.
Me acosté esperando que el sueño me alejara de mis pensamientos inquietantes, pero no fue así. Desperté en medio de la noche incapaz de moverme. Una sensación de opresión me envolvía y sentí como si una presencia invisible estuviera sobre mí, observándome. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Fue entonces cuando la vi de nuevo, la mujer de la cueva, parada al pie de mi cama, mirándome con sus ojos oscuros y penetrantes. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente la parálisis se desvaneció y la figura desapareció. Me levanté sudando y encendí todas las luces de la habitación, incapaz de volver a dormir. Pasé el resto de la noche sentado en una silla, con los ojos fijos en la puerta, esperando que algo ocurriera. Al día siguiente, decidí que era hora de marcharme de Zugarramurdi. Mientras empacaba mis cosas, noté un viejo libro en la mesa de noche, uno que no recordaba haber visto antes. Lo abrí y encontré una colección de hechizos y rituales en euskera antiguo, junto con notas manuscritas en las imágenes. Uno de los hechizos estaba marcado con una pluma de cuervo, y al leerlo, sentí una extraña conexión con aquellas palabras, como si resonaran en mi mente. Dejé el libro en su lugar y rápidamente me marché de la habitación. Al llegar al coche, me encontré con Itziar, quien parecía esperarme. ¿Ya te marchas, Eneko?, preguntó con una sonrisa enigmática. Asentí, intentando no mostrar mi nerviosismo. Ella se acercó y me tomó de la mano, susurrando algo que no logré entender del todo, pero que sonaba como una bendición o una advertencia. Sentí un escalofrío y me alejé. Subí al coche y arranqué el motor. Mientras conducía fuera del pueblo, miré por el retrovisor y vi a la figura de la mujer de la cueva de pie en el borde de la carretera. Me observaba con aquellos ojos oscuros. Fue entonces cuando aceleré, deseando dejar atrás esa pesadilla, pero el recuerdo de sus ojos seguía persiguiéndome. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y miedo. Intenté retomar mi rutina, pero algo en mí había cambiado. Sentía una presencia constante, una sombra que parecía seguirme a todas partes. Las noches eran las peores. Los susurros y la sensación de ser observado no me dejaban apenas descansar. Decidí volver a Zugarramurdi, esta vez con la intención de obtener respuestas. Sentía que no podría seguir con mi vida hasta entender lo que realmente había sucedido. Llegué al pueblo al anochecer y fui directo a la casa de Itziar. Ella me recibió con la misma sonrisa enigmática y sin que yo dijera una palabra, me invitó a pasar. Nos sentamos en la sala, rodeados de objetos antiguos y fotos en blanco y negro. Le conté todo lo que me había ocurrido desde mi primera visita, incluyendo la aparición de la mujer y el libro misterioso. Itziar me escuchó con atención y cuando terminé, asintió lentamente. Podrá sonarte a risas, pero has despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido, Eneko. Amaya, la bruja que mencionó Miquel, está vinculada a ti de alguna manera. Puede que seas un descendiente de aquellos que la traicionaron, o quizás tienes una conexión con la magia de este lugar. Necesitas romper el vínculo antes de que te consuma por completo. Le pregunté atónito cómo podía hacer eso, y ella me dijo que debía realizar un ritual de purificación en la cueva. Me dio una bolsa con hierbas y una vela negra, y me instruyó sobre los pasos a seguir. A pesar del miedo o la confusión, sabía que esta era mi única opción. Esa noche, volví a la cueva de Zugarramurdi, armado con la bolsa de hierbas y la vela negra. El aire estaba frío y el cielo, cubierto de nubes, hacía que la oscuridad fuera aún más opresiva. Encendí la vela y caminé hacia el círculo de piedras, donde debía realizar el ritual. Coloqué las hierbas en el centro del círculo y encendí la vela, recitando las palabras que Itziar me había enseñado. El aire se volvió más denso y el susurro familiar comenzó a rodearme. Sentí una presencia a mi alrededor,
pero seguí recitando, intentando no dejarme llevar por el miedo. De repente, la figura de Amaya apareció frente a mí, más clara y tangible que nunca. Sus ojos oscuros me miraban con intensidad y pude ver el dolor y la ira en su rostro. Terminé el ritual con una última frase, pidiendo su liberación y el fin de la maldición. Hubo un momento de silencio absoluto, y luego Amaya desapareció en un estallido de luz. Sentí una ola de alivio y agotamiento al mismo tiempo. Sabía que había hecho lo correcto, que había roto el vínculo que me unía a ella y al oscuro pasado de Zugarramurdi. Regresé al pueblo y fui a ver a Itziar. Ella me recibió con una sonrisa cálida y me aseguró que la maldición había sido levantada. Me agradeció por mi valentía y me dijo que ahora podía irme en paz. Sentí un profundo alivio y gratitud, sabiendo que finalmente podría dejar atrás esa experiencia aterradora. Conduje de regreso a casa, sintiendo que una pesada carga se había levantado de mis hombros. Sin embargo, no puedo olvidar lo que viví en Zugarramurdi. A veces en las noches tranquilas, todavía oigo los susurros de Amaya y siento su presencia cercana. Pero ya no tengo miedo. Sé que he enfrentado la oscuridad y he salido victorioso. Mi nombre es Eneko, y esta es la historia de cómo descubrí los secretos oscuros de Zugarramurdi. Aunque el terror de esos días aún me persigue, también me ha enseñado la importancia de respetar las fuerzas que no comprendemos y de enfrentarnos a nuestros miedos, sin importar lo insuperables puedan parecer.